En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. En esta ocasión, nos sumergimos en un caso que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana. Hoy nos adentramos en la historia de Gary Ridgway. El asesino de Green River. El asesino de Green River. Un nombre que todavía evoca escalofríos. Desconciertos, sí. A partes iguales. Ridgway, apodado así por el río, ¿no? Exacto. En el estado de Washington. Donde se encontraron muchas de sus víctimas. Es una figura compleja Que a pesar de su condena... sigue envuelta en un halo de misterio. Totalmente. Y lo que más inquieta, ¿no? Sí. Es esa aparente normalidad Es increíble. que lo rodeaba. Sí. ¿Quiénes lo conocieron? Lo describían como amigable, Amigable, alguien que jamás pensarías incapaz de cometer. que fuera capaz de cometer semejantes atrocidades. Es una dualidad Es fascinante. fascinante y aterradora. Aterradora. Por un lado, tenemos a un hombre que asistía a la iglesia pentecostal, hablaba de su fe, Sí. y por otro, albergaba una obsesión oscura con las prostitutas y exhibía comportamientos sexuales profundamente perturbadores. Su vida personal también, ¿no? También. Estaba marcada por la inestabilidad, matrimonios fallidos, infidelidades. Claro. Podríamos decir que estas experiencias fueron un caldo de cultivo para la oscuridad que crecía en su interior. Es difícil establecer una relación causal directa. Sin embargo, es cierto que muchos expertos señalan la importancia de la infancia y las relaciones tempranas en la formación de la personalidad. ¿En la formación de la personalidad? Sí, y en el caso de Ridgway, encontramos un episodio escalofriante. En su adolescencia. En su adolescencia, el intento de asesinato de un niño de 6 años. Un episodio que propio Ridgway describió con una frialdad pasmosa. Diciendo Que quería saber qué se sentía al matar a alguien. unas palabras que nos dan una idea de la mente de un asesino en potencia, ¿no crees? Sin duda. Sin duda. Ese evento, junto con otros detalles de su infancia, Claro. nos ofrece una valiosa información a la hora de analizar su perfil psicológico. Entonces, podríamos decir que ya desde joven mostraba una inclinación hacia la violencia, Es posible. una fascinación por la muerte. Hay una teoría Ajá. en criminología que habla de la tríada homicida. La tríada homicida. Enuresis nocturna, piromanía Y- y crueldad animal durante la infancia. Ya veo. Si bien no se ha comprobado que estos factores sean determinantes, Entiendo. sí que se observan con frecuencia en la historia de muchos asesinos en serie. Es una información escalofriante, La verdad. la verdad. Y en el caso de Ridgway, esa fascinación por la muerte se tradujo en una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Asesinatos que además estaban marcados por un modus operandi particular. Ridgway no solo mataba a sus víctimas, Claro. sino que también las humillaba, Las despojaba de su dignidad. incluso después de la muerte. Hablando del modus operandi, hay un detalle que me dejó perpleja. El uso de una foto de su propio hijo para atraer a sus víctimas. Increíble. ¿Qué nos dice eso sobre su mente? Es un elemento perturbador Sí. que apunta a una profunda disociación en la capacidad de compartimentar su mente Ya. y separar el afecto familiar de la brutalidad de sus actos. Es como si utilizara un símbolo de amor Totalmente. para llevar a cabo sus actos más oscuros. Una contradicción. Una contradicción que nos deja sin palabras. Y que de alguna manera nos acerca a la complejidad del caso. Sí. Ridgway no es un monstruo unidimensional, No. sino un ser humano, Capaz de albergar capaz de albergar sentimientos contradictorios. impulsos que escapan a nuestra comprensión. Es así. Esa complejidad, esa mezcla de aparente normalidad y crueldad extrema. Eso que hace. Es precisamente lo que hace que su caso sea tan fascinante y a la vez tan aterrador. Es un recordatorio de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, En los lugares más inesperados. que la mente humana es un laberinto lleno de recovecos oscuros. Un laberinto que intentaremos desentrañar a lo largo de esta inmersión en la mente de Gary Ridgway. Y si hablamos de laberintos, la investigación que llevó a su captura también tuvo sus giros y callejones sin salida. Es cierto, durante años el asesino de Green River sembró el terror en el estado de Washington. La policía seguía sus pasos.
pero él siempre parecía ir un paso por delante. Imagínate la presión que debieron sentir los investigadores. Tenían a un asesino en serie en activo, los medios de comunicación no paraban de hablar del caso y la sociedad exigía respuestas. Y mientras tanto las familias de las víctimas vivían una auténtica pesadilla, la incertidumbre, la falta de respuestas debió ser un infierno. Sin duda, y ese sufrimiento se prolongó durante casi 2 décadas. 2 décadas de miedo, de angustia, de vidas truncadas. Es difícil siquiera imaginar el dolor que debieron sentir. Es importante recordar que detrás de las cifras, detrás de los titulares, hay historias de vidas reales de personas que perdieron a sus seres queridos de la manera más brutal. Y finalmente, en noviembre de 2001, la policía logró detener a Gary Ridgway. Un momento clave en la investigación, pero también un punto de inflexión para las familias de las víctimas. Por fin podían ponerle cara al monstruo que había destrozado sus vidas. La detención de Ridgway no fue fruto de la casualidad, sino del avance de la tecnología forense. El ADN se convirtió en una herramienta clave para resolver el caso. De hecho, las pruebas de ADN lo vincularon a varios de los asesinatos y a partir de ahí todo se precipitó. Pero lo más sorprendente fue que durante su juicio en 2003, Ridgway no solo confesó los crímenes por los que se le acusaba, sino que admitió haber matado a muchas más mujeres. Un total de 48 asesinatos confirmados, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Y a cambio de su confesión, la fiscalía le ofreció un trato a evitar la pena de muerte, a cambio de información sobre los crímenes y la ubicación de los cuerpos. Un acuerdo que generó mucha controversia. Algunos lo vieron como una forma de obtener justicia para las familias, mientras que otros lo consideraron un insulto a la memoria de las víctimas. Es una cuestión compleja que plantea interrogantes sobre la ética de la justicia penal, sobre el equilibrio entre el castigo y la obtención de información crucial para cerrar un caso. Y en el caso de Ridgway, ese acuerdo le permitió escapar del corredor de la muerte. Fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que, a pesar de su dureza, no puede devolver la vida a las víctimas ni aliviar por completo el dolor de sus familias. Y aunque Ridgway esté entre rejas, el misterio que rodea su figura persiste, que lo impulsó a cometer semejantes atrocidades que se esconden en los recovecos más oscuros de su mente. Son preguntas que tal vez nunca lleguemos a responder del todo, pero al analizar su historia, al intentar comprender las circunstancias que lo llevaron por ese camino, podemos obtener una valiosa información sobre la naturaleza humana, sobre las sombras que acechan en lo más profundo de nuestra psique. Y aunque esté entre rejas, su historia nos deja con una profunda sensación de inquietud. Es como si a pesar de todos los datos, de todas las investigaciones, aún quedaran piezas del rompecabezas sin encajar. Es cierto, la mente humana, especialmente la de alguien capaz de cometer actos tan atroces, es un territorio complejo. Sí. Y a menudo impenetrable. Intentamos encontrar un sentido, un patrón, pero a veces la maldad escapa a cualquier lógica. En el caso de Ridgway, esa maldad se manifestó de una forma especialmente cruel. No solo arrebató la vida a sus víctimas, sino que las trató como objetos, las deshumanizó por completo. Ese desprecio por la vida, esa falta de empatía es uno de los rasgos más comunes. Sí. En los perfiles de asesinos en serie, para ellos, las víctimas no son personas, sino meros instrumentos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Y lo más terrible es que en muchos casos esos impulsos permanecen ocultos. Bajo una máscara de normalidad. Ridgway, como muchos otros asesinos en serie, llevaba una doble vida. Exacto. Era un esposo, un padre, un trabajador aparentemente normal, Sí. mientras que en secreto cometía actos de una brutalidad inimaginable. Esa dualidad es precisamente lo que hace que estos casos sean tan difíciles de resolver. Claro. Los asesinos en serie a menudo son maestros del engaño, capaces de mimetizarse con su entorno y pasar desapercibidos durante años. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántos Gary Ridgway existen ahí, fuera ocultos a plena vista? ¿Cuántas mentes perturbadas están esperando el momento para actuar, para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra sociedad, sobre la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. La violencia, la maldad. Son parte de la condición humana. Sí. Y aunque nos resulte incómodo admitirlo, siempre estarán presentes en nuestro mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos de aquellos que buscan hacernos daño, de aquellos que se esconden en las sombras de nuestra sociedad? No hay una respuesta fácil, pero creo que es fundamental estar alerta, no bajar la guardia. Debemos aprender a reconocer las señales de alarma, a no ignorar las intuiciones que nos dicen que algo no anda bien. Y por supuesto es importante trabajar en la prevención, en la creación de una sociedad más justa, más equitativa, donde la violencia no encuentre terreno fértil para crecer. Es un desafío complejo sin duda, pero creo que la historia de Gary Ridgway, por terrible que sea, puede servirnos como una llamada de atención. Nos recuerda que la maldad existe,
que puede estar más cerca de lo que pensamos y que solo a través de la vigilancia y la acción colectiva podemos combatirla. En última instancia, la lucha contra la violencia es una tarea que nos incumbe a todos. Debemos trabajar juntos para crear un mundo donde la vida sea respetada, donde la justicia prevalezca y donde las sombras del miedo no nos impidan avanzar hacia un futuro más luminoso. Y con esa reflexión final, cerramos esta inmersión en la mente de Gary Ridgway, un viaje a los rincones más oscuros del alma humana que nos deja con una mezcla de horror, fascinación y una profunda necesidad de comprender las complejidades de nuestra propia naturaleza.